Amazing grace, how sweet the sound that saved. Y por eso está filmando ahorita. Entonces ya él puede presentarse, él habla español mejor que yo. Y entonces, Martín, yo te invito que te presentes, compartas la palabra. Buenos días, hermanos. Bueno, es primera vez que vengo a la selva y me ha gustado mucho. Me da ganas de quedarme por acá. Amén. Pero tengo a alguien que sabe que me espera acá, allá en Lima. Es mi esposa, así que quiero presentársela. Ella es mi esposa. Se parece a una Miss Universo, pero no la dejé participar. Ahí está. Más arriba, ahí está. ¿Ahora sí la ven? Sí, ya. Ahí está. Ella es mi esposa y por eso grabo, para que me crea que estoy acá. No, mentira, esa es una broma. Y bueno, hoy día Miqueas me dijo que hace 2 días para compartir hoy día, y estaba pensando qué poder compartir. Y bueno, quería hablar un poco sobre la lectura de la palabra del Señor. Cuán comúnmente estamos leyendo la palabra del Señor, pero a modo de introducción quisiera hablar un poco acerca de algo que pasamos el día de el viernes. Fuimos a comprar suri y fue muy bonito. Nunca había visto un suri y yo vine decidido a comer un suri vivo. Pero Miqueas me dijo, yo voy a comer primero, así que sí. Y empecé a ver todo el video y es muy gracioso porque Miqueas no pudo pasar el suri. Y eso fue para mí muy gracioso, y yo después toqué al suri porque compré 4. Compré 4 porque dije, ahora yo sí me los voy a comer. Yo no los había tocado hasta ese momento, pero cuando los toqué, dije, ya no como esto, ni loco. Se movía y era duro. No, dije, ya creo que voy a pasar de esto. Pero de todas maneras los llevé y los puse en una bolsa. Y bueno, yo estaba llevándolos para todos lados porque dije, mejor llegando a casa los frío, porque me dijeron que fritos son mejores. Y los voy a freír y creo que así los voy a comer. Entonces yo era como... Yo estoy seguro que los suris me odiaban porque yo estaba que los cambiaba de bolsa. Ellos rompían una bolsa y yo los cambiaba de bolsa y todo. Y a uno hasta le daba un golpe y ya se iba ahí porque ya le decía como que no muerdas la bolsa, y le daba y se daba por rendido. Pero esos suris tenían 3 características que quiero compartir hoy día con ustedes, de estos 3 suris. El primero era un chefleco, un flojo. Yo lo metí a la bolsa y él ya se echó ahí, ya me van a comer, no importa ya, ¿no? No importa, me quedo ahí, que me maten, y no importa nada. Se quedó ahí quieto. El segundo era uno un poco más guerrero. Mordía la bolsa y hacía hueco a la bolsa. Incluso se escapó en una iglesia y cuando me di cuenta estaba en la silla y estaba ahí caminando. Entonces yo lo agarré y le di un golpe en la cabeza así, ¡pah! Y cuando le di ese golpe en la cabeza ya se quedó quieto y no volvió a hacer nada más. Y el otro, que era el más fuerte, el más esforzado, era el que empezaba siempre a romper todas las bolsas. Me rompió 3 bolsas y siempre estuvo rompiendo, y era el que le daba el camino a los demás. Entonces era muy esforzado, y al final yo estaba grabando y se escapaba cada rato y yo no podía estar más con ese. Entonces era tan esforzado y tanto rompía la bolsa que ya dije, ya no puedo contigo. Entonces lo llevé a un jardín y lo dejé ahí. Y le dije, ya para que seas libre, ya no me molestes más. Y lo dejé ahí. Y eso me hizo pensar en cómo nosotros estamos leyendo la palabra del Señor. Cómo es nuestra insistencia, nuestra fuerza que le podemos a la palabra del Señor. Cómo estamos luchando. La palabra del Señor dice que tenemos un enemigo que está todos los días ahí, como un diablo,
que es como el diablo que está todos los días preparado ahí como un león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Yo era como el diablo para esos suris, yo me los quería devorar. Y había uno, como les dije, que era un flojo. ¿Cuántas veces nosotros de repente estamos siendo flojos en la lectura de la palabra y el diablo nos está devorando con tentaciones y pruebas? También cuántas veces de pronto hay personas que han comenzado con un gran deseo de la palabra del Señor y aprendieron mucho y fueron muy esforzados como el segundo suri, y después al recibir un pequeño golpe se rindieron. Dijeron ya, bueno, ya muchas aflicciones, mucha carga, bueno, asisto a la iglesia pero ya no leo mucho, ya no estoy profundizando en las escrituras. Y el otro, el tercer suri, es el suri ejemplar, es el suri que debemos seguir. ¿Por qué? Porque eres esforzado, a pesar de que yo le daba de golpes, a pesar de que el diablo nos da de golpes, de que sufrimos tentaciones, sufrimos pruebas, debemos ser como este suri, debemos ser fuertes, debemos ser seguidores, pujantes en la palabra del Señor. Hay muchas aflicciones en nuestra vida que a veces nos hacen que nos rindamos, pero debemos seguir perseverando en la lectura de la palabra del Señor. Nunca acabamos de ver toda la verdad bíblica. Podemos leer muchos años la Biblia, acabar seminarios, acabar doctorados, y vamos a seguir encontrando más palabra para nuestras vidas. Es lo que vamos a hacer durante la eternidad también. Estudiar la palabra del Señor, conocer más de nuestro Dios. Entonces, quería que podamos leer el primer libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Eso nos va a dar un ejemplo de lo que sí debemos hacer. Luego vamos a ver un ejemplo de lo que no debemos hacer. Pero generalmente se comienza con lo que no debemos hacer y después el que sí debemos hacer, ¿no? Pero esta vez vamos a hacerlo al revés. Vamos a comenzar con lo que sí debemos hacer. Dice Primera de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, fue otra vez donde Elí. Y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez al joven Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Esa es una frase que debe quedar marcada en nuestra vida. Esa es no solamente una frase, sino una actitud que debemos tener ante la vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos conversado con personas y sentimos que esta persona no nos presta atención? Yo de niño hablaba muchas historias a mi papá y le contaba un montón de cosas. Y mi papá, yo le hablaba tanto que en momentos me decía: sí, hijo, sí, hijo, sí, claro. Y así nomás, porque
ya era tanta mi insistencia en contarle cosas que, bueno, pasaba desapercibido, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros vamos a la palabra del Señor y leemos solamente como diciendo, sí, Señor, bonita historia, bonito cuento, bueno, es bonito para saber, no es para mí, de repente para el otro hermano puede ser más aplicable, o estoy aprendiendo eso solo para enseñar, pero no para enseñarme a mí mismo? Entonces, en la actualidad que nosotros vivimos ahora, yo creo que aquí nosotros, aquí en Tarapoto creo que debe ser muy parecido a Lima según lo que he visto esos días, que es que en Lima todo el mundo corre para todos lados, no hay tiempo para nada. No sé si aquí sea igual, pero creo que todos tenemos muchas veces prisa en nuestra vida. En medio de todo esto, el Señor nos dice que estemos quietos y que lo conozcamos, que seamos como Samuel, que le digamos como él dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Debemos hacer esa pausa, hermanos, en nuestra vida y decir todos los días al Señor, habla Jehová, porque tu siervo oye. Moody, un predicador muy conocido, dijo, la Biblia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia. ¿De qué lado estamos? Nosotros, examinándonos en oración, podemos darnos cuenta de qué lado estamos ahora. Estoy en el lado de profundizar diariamente en la Biblia, leer mi Biblia. No puedo seguir mi diario andar sin mi Biblia, o simplemente estoy dando cabida al pecado. Tenemos dos opciones: o la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Ese es el camino. Entonces, si nosotros hacemos esto, ¿cuántos pensamos? ¿De qué manera puede afectar una lectura diaria a nuestra vida? Vamos a ver lo que pasó con Samuel. Dice en 1 Samuel 3, versículo 8 al 9. Miren lo que pasó con Samuel. Dice, y creció Samuel, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que si nosotros estamos todos los días diciéndole al Señor, habla Jehová, porque tu siervo oye, vamos a ser usados por Dios. Vamos a ser utilizados por Dios. Hay personas que dicen, no tengo yo un ministerio en la iglesia, yo no estoy sirviendo ahora. Pero ¿cómo no vas a tener un ministerio? ¿Cómo no vas a servir al Dios que te ha salvado en algo? Algún ministerio debes tener, algún don debes tener, ¿no? La Biblia dice que todos nosotros tenemos un don, que nadie es un don nadie, sino que todos tenemos un don, ¿no? Entonces, todos tenemos un don con el cual servir al Señor. Debemos ponerlo en práctica. Pero ¿cómo tú descubres ese don que Dios ha puesto en ti? Cuando estás diariamente buscando al Señor en su palabra, diciéndole, habla Jehová, porque tu siervo oye. Miren lo que dice Samuel, no dejó caer ninguna de sus palabras. Todas las palabras de Samuel fueron de impacto para la gente de alrededor. Y todo, desde Dan hasta Berseba, conocieron que Samuel era fiel profeta de Dios. Era utilizado por Dios porque leía su palabra. ¿Quieres ser útil a Dios? Lee su palabra. ¿Quieres ser una persona que esté honrando a su Dios? Lee su palabra. Por ahí comienza todo. Entonces debemos buscar la palabra del Señor en abundancia. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios abunde en nosotros. Y cuando el Señor Jesús oraba por nosotros en Juan 17, en el versículo 17, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la manera en que nosotros podemos ser santificados? Es en su palabra. Si en tu vida hay pecado, estás permitiendo un pecado muchas veces, estás fallando muchas veces, algo está pasando, no estás profundizando en la palabra, porque la palabra dice que la Biblia nos santifica, nos va limpiando de todo nuestro pecado. Es el rol también que se le da al esposo, ¿no?
que le enseñe la palabra a su esposa diariamente. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el matrimonio fluya de una manera correcta, basado en la palabra del Señor. Entonces, viendo el primer ejemplo, podemos darnos cuenta cuán importante es que leamos la palabra. La palabra del Señor nos va a ser útiles para la obra del Señor, nos va a revelar nuestro don espiritual y nos va a hacer que podamos servir a los demás hermanos también. Ahora vamos a ver el mal ejemplo de lo que no debemos hacer. Y para eso vamos a Jeremías 13. ¿Ya estamos ahí? Jeremías 13. La señal del cinto podrido. Dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Y vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña, o sea, en medio de las piedras. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé a esconder. Entonces fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Ahora, va, lo esconde en las piedras, luego regresa a recogerlo y encuentra el cinto podrido y que para ninguna cosa es bueno. Y el Señor le dice: así voy a hacer con este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y a postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Menos mal que tenemos esta escritura donde Dios nos dice qué es lo que no debemos hacer para ser malos e inútiles para el Señor. Tiene 4 características. La primera dice que este pueblo es malo, que no quiere oír mis palabras. Hermano, ¿tú quieres oír la palabra del Señor? Cuando te despiertas en la mañana, ¿quieres oír la palabra del Señor? ¿Estás buscando oír, leer la palabra del Señor? Es algo que debemos preguntarnos cada día. Muchas veces a mí me ha pasado cuando estoy en mi trabajo con los videos. Dejo a veces trabajando un video en la madrugada, me acuesto a la 1 y me levanto a las 6 y voy directo a la computadora para ver si se pudo trabajar el video. Y mi esposa me dice: Martín, todavía no has leído, no has orado y estás pensando en esto. No te afanes. Y ese es un golpe fuerte para mí, porque supuestamente yo hago este video para que la palabra de Dios llegue a las personas. Y ella me exhortó así una vez. ¿Qué podría decirle yo? ¿No? Cada vez que nos levantamos, ¿qué es lo primero que nosotros estamos pensando? ¿Qué es lo primero a lo que nosotros queremos darle el tiempo? Muchas veces no le estamos dando ese tiempo a la palabra del Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros no estamos oyendo la palabra del Señor? Pasamos a la siguiente característica: que anda en las imaginaciones de su corazón. Cuando tú no eres diariamente predicado por la palabra del Señor a ti mismo, ¿quién empieza a predicarte? ¿Quién es el predicador más influyente en tu vida? Es tu corazón. Tu corazón te está hablando todo el día. Haz esto, no hagas esto, peca en esto, no hagas en esto. El corazón es perverso y engañoso.
Y si nosotros no estamos nutriéndolo de la palabra del Señor, el corazón nos empieza a predicar. Y todo lo que nos va a predicar es en contra de Cristo. Nos va a empezar a generar ídolos. El corazón es una máquina de ídolos. Es una máquina perversa de idolatría en nuestro cuerpo. Cuando nosotros no estamos escuchando la palabra del Señor, nuestro corazón empieza a influenciar en nuestra vida y empieza a generar ídolos, que es la tercera parte, la tercera característica. Y dice que va en pos de dioses ajenos para servirles. ¿Cuándo vamos en pos de dioses ajenos? Cuando de pronto estamos pensando en servir al Señor y de pronto ocurre algo en nuestra vida y hay algo que le empezamos a dar más importancia que incluso la palabra del Señor. Y eso puede ser cosas buenas, puede ser un ministerio, puede ser tu trabajo, pueden ser tus hijos. No está mal amar a los hijos, no está mal amar a un ministerio, no está mal amar un trabajo, pero si eso ocupa el primer lugar antes que nuestra comunión con Dios, que nuestro deseo de que Dios nos enseñe a nosotros, entonces estamos mal, ¿no? Cuando venía en el avión, veía un video que decía que si ocurre algo de emergencia, lo primero que tiene que hacer la madre no es darle oxígeno al hijo, sino tomar ella primero el oxígeno, para que después ella pueda ayudar a su bebé a salir adelante y a poder pasar de pronto a la emergencia. De la misma manera nosotros, ahora que es Día de las Madres, y a los padres también, y a los esposos, ¿no? Nosotros primero debemos nutrirnos de la palabra del Señor para poder guiar correctamente a los hijos. Debemos primero nutrirnos de la palabra del Señor para poder guiar a nuestras esposas, a nuestros esposos también ayudarle a las esposas, ¿no? Lo primero que necesitamos es la palabra de Dios en nuestro corazón para poder ayudar a las demás personas que querramos ayudar. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Como les decía, empezamos a fabricar ídolos y vamos en pos de dioses ajenos. Esto es muy fácil. El corazón crea dioses ajenos muy rápidamente. Un día el 31 de enero, yo tuve una experiencia muy bonita, misionera, y mi corazón estaba pensando mucho en las misiones. Y un hermano me dice, vamos a ir ahorita al viaje, así que alístense todos y todo bacán, estamos listos. Y otro hermano dice, ok, pero acompáñame un rato, Martín, a la casa que tengo que sacar algunas cosas de una casa que me han encargado. No era su casa del hermano, era otra casa que le habían encargado cuidar. Y yo entré con mi mente en las misiones, con mi corazón en ir a las misiones. Y ni bien entro veo la casa, era preciosa, hermanos. Tenía alfombras por toda la casa. Tenía un frigider que parecía un ropero. Tenía una cocina que parecía de un restaurante. Las mesas, un televisor precioso, y la casa al final terminaba con un jardín inmenso, 2 pisos, carros. Y mi corazón empezó a decirme ahí, Martín, mira que si trabajas y te esfuerzas vas a tener todo esto, pero si vas a las misiones, no, mejor quédate. Y me hizo acordar de un amigo que yo fui con él a una exposición de autos por nuestro trabajo. Tuvimos que ir a una exposición de autos del año en Lima, y era la exposición más importante de los carros. Y yo le digo, estos carros me quieren hacer olvidar de las misiones. Y él me dice, yo ya me olvidé hace rato. Y nos quedamos así anonadados, con carros tan preciosos y tan bellos. Y así es como el corazón trabaja en nuestras vidas. El corazón nos empieza a crear ídolos para que dejemos la obra del Señor. El corazón a los jóvenes los agarra enamorándose y se olvidan del servicio del Señor, se olvidan de la pureza del Señor y se enamoran y solamente viven para eso. Y así nos toma a todos. Yo también soy joven, me casé a los 23 años y fue muy difícil para mí. Si no hubiese tenido el consejo de Giovanni, mi pastor allá en Pueblo Libre, creo que sería uno más de las estadísticas. Pero él me aconsejó y me libró muchas veces de ser un joven
de ser un joven que malogre su camino por enamorarse en demasía. Él me enseñó a llevar bien esto con cuidado. Entonces el corazón, hermanos, es una máquina de ídolos. Y si nosotros no leemos la palabra, empezamos a ir en pos de dioses ajenos para servirles. Y la cuarta característica dice, y luego para postrarse ante ellos. Ese es el momento peor, hermanos, el peor momento. Cuando ya nos postramos delante de los dioses ajenos y venimos a la iglesia y estamos como muertos espiritualmente, sin palabra de ánimo, sin consuelo, sin capacidad de perdonar a los demás, sin amor por el ministerio, sin amor por la obra del Señor. No queremos servir en nada. Hace poco fui a Ciudad de Dios, en Trujillo. Había un pueblo que se llamaba Portada de la Sierra. Y le comentaba ayer al hermano Miqueas que cuando llegué era un pueblo donde hacía mucho calor, mucho calor. Y era un pueblo que tranquilamente se podía llamar el pueblo de los perros flacos, porque habían perros flacos en cada puerta de la casa. Habían 100 casas y habían 100 perros flacos. Y esos perros estaban casi, tú los veías y decías, este va a morir mañana, este muere en 2 días, y así. Y al fondo, cuando ya estábamos caminando, había un perro lamiendo el cráneo de otro perro. Ya estaba otro muerto, había uno muerto así, el esqueleto. Y me puse a pensar en los últimos días de la iglesia. A veces podemos entrar a la iglesia y ver mucha gente que está ahí, pero espiritualmente están flacos, casi muriendo, sin palabra, sin profecía en su boca, sin deseo de evangelizar, sin deseo de compartir la palabra. Y estamos como estos animales así, muriéndonos sin palabra. Y eso es lo que causa esto. Cada vez va bajando más nuestra vida espiritual. La característica 1 decía que no quiere oír mis palabras, no quiere escuchar. Luego dice que anda en las imaginaciones de su corazón, empieza a oír su corazón. Y luego que va en pos de dioses para servirles, empieza a servir a los dioses, se olvida de la iglesia. Y luego, cuarto punto, y se postra ante ellos. Cristo quedó en segundo lugar, se terminó postrando delante de dioses ajenos. Hermanos, como les decía al comienzo, la Biblia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia. Debemos leer la Biblia, hermanos. Debemos estudiar las Escrituras, profundizar cada día. Es allí donde vamos a encontrar consuelo, donde vamos a encontrar vida, donde vamos a poder compartir con otras personas la palabra. Y no solamente la leamos para conocer, porque hay muchos también que podríamos leer solamente para poder debatir, para poder saber, pero no con la actitud primera. Habla Jehová, que tu siervo oye. Podemos decir, habla Jehová, porque el teólogo oye, y solamente aprender para teología, para ciencia, pero no para servir. Debemos aprender para servir, que la Biblia marque nuestras vidas. Una vez vi a un joven que él profesaba ser creyente, pero siempre estaba en pleitos y se drogaba y todo. Y una vez yo lo vi leyendo y era muy violento y todo, pero cuando leía se ponía tranquilo. Y él empieza a marcar su Biblia y yo le veía que su Biblia estaba marcada, resaltada, con lapicero, con notas y todo. Y era violento y se drogaba y hablaba mal. Y yo le dije, oye, tú marcas bastante tu Biblia, ¿no? Y él me dice, sí, hermano, yo marco porque yo leo bastante. Y yo le dije, ¿y tu Biblia te marca a ti? ¿Tu Biblia tiene un impacto en tu vida? ¿Tu Biblia te está marcando tu corazón? Y él me dijo, ya, vete, o te voy a entregar en pedacitos. Era violento. Y miren, él me decía eso. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud al leer también? No debemos leer solamente para conocer. La Biblia no es un libro hecho para informarte, sino para formarte, para cambiar tu carácter, para cambiar tu vida, para que conozcas al Señor Jesucristo.
Les animo, hermanos, a que lean mucho cada vez más la palabra del Señor, que habiten ustedes en abundancia, que sean como una copa rebosante de la palabra del Señor, que sean llenados cada día más de su palabra. Oremos. Padre Santo, Señor, no queremos ser, Señor, como un cinto inútil y malo, Señor. Queremos ser como el joven Samuel, diciéndote cada día que llenes nuestra vida. Háblanos, Jehová, porque tus siervos te oímos. Háblanos en tu palabra. Ayúdanos a encontrar el deleite de tu palabra. Ayúdanos a encontrar el gozo de tu salvación en tu palabra. Ayúdanos a encontrar consuelo. Ayúdanos a encontrar el amor que necesitamos de ti. Que no busquemos nada dentro de nuestro corazón, sino que nuestro corazón sea cada día más llenado de tu palabra, para que podamos amar, para que podamos perdonar, Señor. Que no exista en nosotros rencor a otro hermano por causa de que no nos hayamos llenado de tu palabra. Te ruego que obres en nuestra vida y que nos aferremos a tu palabra y que no nos acerquemos al pecado. Gracias, Señor, por este tiempo de poder compartir con mis hermanos. Te pido que los guardes a ellos, que me guardes a mí, Señor, en la lectura de tu palabra, porque nada somos, Señor, si no estamos contigo. Gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amazing grace, how sweet the sound that saved.